Bienvenidos a una nueva entrega de Influyentes. Como en los últimos capítulos, estamos entrevistando a autores y autoras que están o que han estado acá en la Feria del Libro. Y no solamente hablamos de su obra, hablamos de la personalidad, de la persona que influye con su trabajo, con su vida. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a un maestro periodista, chileno, argentino, llega con su primera novela, ganador del Premio Alfaguara, Cristian Alarcón. Cristian, qué gusto estar acá, que estés acá. Muchas gracias, Chema. Me encantó la invitación, despedirme en esta ocasión de Panamá con esta entrevista. Es un gusto para nosotros también. Cristian, yo sé que en estos momentos todo el mundo te empieza conversando pues de la literatura, del premio, de la novela. Yo lo que quisiera comenzar es cómo lo que haces en El Tercer Paraíso conecta o cómo el Cristian periodista y los temas que él aborda y los temas que él defiende se conectan con la ficción que ganó el premio. Esta es una ficción basada en una inspiración de mi propio clan, un clan campesino proletario del sur de Chile. De modo que, claro, allí está la huella de la escucha, yo no diría ya de la investigación. Este no es el joven intrépido, arriesgado, provocador, que se metió con los narcotraficantes peruanos en Buenos Aires o que vivió durante años el tiempo azaroso de los ladrones, ni el que se sumergía en la vida de la noche porteña del Morocco, el Dorado o el Ave Porco, ni tampoco es el que encerró gente malvada que mataba niños por la espalda o colaboró con fiscales y jueces para lograr justicia en casos de derechos humanos. Estaría hablando aquí de un Cristian que es mucho más el que ha escuchado lo que no ha debido escuchar un niño, ¿no? Una memoria que se remite a una infancia llena de relatos de una voz materna que revela la crueldad del mundo con una niña proletaria, que revela las injusticias patriarcales del sometimiento de varones a mujeres, pero que ejerce también de algún modo el sometimiento de ella misma sobre sus propios hijos. Este es un libro de una escucha aún más profunda que la escucha que yo ejercía casi como un etnógrafo, como un antropólogo que se adentraba en los territorios de la desigualdad y de la marginalidad en América Latina. Y nace de un largo proceso de desapego de la tragedia que implica haber escuchado aquello, y por lo tanto se toma el permiso de la reinvención, la creación y de la arbitrariedad que es la que gobierna la literatura, en donde uno puede empezar con un personaje que nace de alguien que existe en la vida real, pero rápidamente en la trama y funcionando como un engranaje de una estructura, que de eso se trata la novela, adquiere otro carácter, otro volumen, otro color, otro sonido, y llega a ser absolutamente diferente a lo que la realidad era. Ahora, la no ficción te exige la comprobación, la veracidad de los datos, ofrecer información más allá del relato. La ficción, dirán algunos, bueno, es la invención de un creador que es como un dios de ese universo, pero no por eso quiere decir que sea más fácil. No, es más difícil. Es mucho más difícil la ficción. Yo no lo podía decir. Yo había tenido una experiencia ficcional como dramaturgo muy joven, te diría casi adolescente, de 14, 15, 16, 17 años, en un grupo de teatro de la Universidad del Comahue, en Neuquén, Chipoleti, en el Alto Valle de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Allí yo olvidé durante muchos años que había inventado mis primeros personajes para obras de teatro que yo mismo protagonizaba como actor incipiente. Pésimo actor creo que era, pero quizás no era tan malo como dramaturgo, ¿no? Roberto Hercher, que es un académico que se dedica a investigar la crónica latinoamericana, su tesis doctoral es sobre la obra de Elena Poniatowska. Alguna vez me llamó por teléfono desde Canadá, desde Barcelona, y me dijo que su tesis doctoral era que Elena
tenía una voz, en la voz de sus personajes que provenía no del testimonio, sino de la dramaturgia, y que le estaba aplicando esa misma teoría sobre Si me querés querer me tranza, el libro de los narcotraficantes que yo escribí, en donde yo recreo voces que no necesariamente surgen del testimonio ni de la desgrabación de un cassette o de una grabación digital, sino que son voces que yo reinvento a partir de 6 años de convivencia con estos seres humanos tan complejos, tan profundos, tan difíciles de comprender como son los narcotraficantes y todos los trabajadores del narco, porque los narcotraficantes son casi que una mistificación de Netflix, y en realidad el delito transnacional del narcotráfico está lleno de trabajadores y trabajadoras que dan de comer, limpian, asisten y son esclavos o soldados en el cotidiano de los jefes. Mi trabajo era escucharlos a todos y a todas. Y cuando los escribí, no los escribí en la ambición antropológica o de la vieja guardia periodística de los 70 que intentaba que el testimonio fuera una especie de deidad que hablaba por sí mismo y con lo que alcanzaba y sobraba, sino en la recreación literaria en voces que eran distintas a las originales y sin embargo para mí mucho más verdaderas que las originales. Ese incipiente juego con la ficción, en donde yo sigo reivindicando la existencia de un periodismo de verdad, a pesar de que no se somete a las reglas del periodismo anglosajón, sino que reivindica las de un periodismo profundamente latinoamericano, más cercano al modernismo del siglo XIX que al nuevo periodismo norteamericano de los años 60. Es quizás la primera huella de la ficción en mi trabajo después de aquel joven dramaturgo, que se concreta ahora con esta novela, en donde ya sí me libero de ese mandato, quizás patriarcal, de narrar exclusivamente con las herramientas de la verdad. Cristian, decir que ahora por esto es que das entrevistas es mentira. Tú constantemente estás siendo entrevistado como maestro de periodistas, como conocedor de esto, como maestro básicamente. Claro. Pero en las clases también, ¿no? Porque en los talleres, que es el espacio en el que alguna vez nos conocimos, este diálogo que se genera con los jóvenes narradores es un diálogo en el que el alumno, el alumna demandan con preguntas y uno sí se la pasa contestando. La pregunta es, ahora que lo ves desde esta perspectiva, cuando estás hablando de tu obra, donde al final la estás promocionando para que la gente la conozca, para que compren el libro, ¿eso te ha permitido ver otras cosas de la profesión, entenderla de otra forma o descubrir cosas que quizás de otra manera no habías visto? En algún sentido creo que me vuelvo a enamorar del oficio del periodismo sin esta especie de abandono que yo había hecho del territorio. Yo me alejo de los territorios para dirigir Revista Anfibia, Cosecha Roja, Cronos Lab, el laboratorio de medios con el que experimentamos y vamos recreando el oficio con un equipo interdisciplinar de artistas, periodistas, escritores, diseñadores, en fin, rompiendo los límites del periodismo que conocíamos. Y me reconcilio de algún modo con el oficio en dos sentidos. Uno, en el propiciar aún más la experimentación, llevarla a los límites con la performance. Hoy vamos a ser testigos de un intento de lectura performática con Carlos Méndez y Tatiana Saavedra, dos artistas panameños. En cada ciudad de América Latina, casi en todas las que he estado, hay una escena en un hotel, en una habitación de hotel, donde me siento a leer una selección de textos hechos por un equipo de Anfibia y de la editorial sobre el tercer paraíso y a escuchar una canción que suele ser La jardinera de Violeta Parra y una guitarra o un instrumento en una experiencia totalmente artística. Y va cambiando cada vez. O sea, cuando hablo de experimentación, hablo también de yo ponerme en un lugar en el que mi propio cuerpo atraviesa experiencias distintas y aprende una y otra vez de un texto que ya fue escrito y leído muchas veces. Y es como si cada vez que lo volvemos a leer yo de mi propio texto descubriese algo. Cada vez que lo leo en público, lo leo distinto, porque también en esa experiencia interviene el que está presente allí.
interviene el carácter de una ciudad, su temperatura, su humedad, su lluvia, su viento, su ruido, ¿no? Su tráfico, el estrés que se respira y también la tranquilidad que se respira en algunos lugares. Diría que el periodismo está en este momento en punto caramelo como para lanzarse a experimentar, porque le pasa un poco lo mismo que al planeta, se puede extinguir. ¿El periodismo se puede acabar? Absolutamente. ¿Por qué? Porque los diarios van a ser escritos por máquinas, por robots. No hay ninguna dificultad para que una inteligencia artificial en una década, quizás un poquito más, esté haciendo la redacción de todo lo que se publica en el planeta. La inteligencia artificial va a llegar para corrernos del oficio, para extinguir el oficio, y el único modo que tenemos los periodistas para resistir a esta transformación feroz que va a experimentar nuestra profesión es entender que nos debemos convertir, debemos asumir, porque lo somos, que somos intelectuales y que somos artistas, que no podemos ser meros replicadores de noticias que se nos ofrecen a través de redes sociales. Prácticamente no se produce noticia. Todo lo que se dice en los medios suele ser una repetición de lo que ya los propios algoritmos están distribuyendo en el planeta. De modo que yo no soy, con esto no quiero decir que soy apocalíptico, no. No. Yo creo que van a sobrevivir distintas escenas periodísticas, pero no el periodismo que conocíamos. No el reportero que simplemente informa de un suceso. No, porque además, digamos, los reporteros pasan por el oficio y se van rápidamente, son pésimamente pagos, tienen que tener muchos empleos. En ese múltiple empleo no solo tienen empleos de periodistas, también hacen comida para vender, también venden productos de lo que se pueda, también son asesores de políticos, también intentan los negocios, los emprendimientos. El periodista está tan sometido a la flexibilidad laboral que le conviene alejarse del oficio. Entonces, alguien que realmente tiene una ambición o simplemente hijos para mantener, termina yéndose rápidamente. Ya no existe la figura del periodista que uno se encontraba cuando entraba a las redacciones, que llevaba 20, 30 años en el mismo escritorio y que se había convertido en un sabio que derramaba su conocimiento y su experiencia hacia los demás en una redacción. Yo entré a un Página 12 en los años 90, el periódico progresista de Buenos Aires, que ha cambiado mucho, por cierto, que estaba lleno de escritores. Escribí, una de mis primeras crónicas fue el funeral de Osvaldo Soriano, que pasaba por ese pasillo casi todos los días. Allí estaban Juan Fon, Rodrigo Fresán, María Moreno, Marta Dillon, y bueno, entré con Mariana Enríquez, que ahora es un fenómeno de ventas en todo el mundo con sus novelas y sus cuentos. Pues eso ya no existe. De hecho, la redacción de Página 12 no existe más. Solo van a la redacción su directora y su propietario. Los demás están en sus casas porque además la pandemia ha puesto una bomba de neutrones adentro de las redacciones y las ha convertido en cáscaras vacías. De modo que tampoco se da ni siquiera la bohemia que teníamos cuando los periodistas nos encontrábamos y salíamos con el frenesí de los cierres a medianoche a buscar cómo emborracharnos para bajar del estrés que habíamos tenido, del pico de adrenalina que habíamos tenido porque habíamos conseguido una primicia. Todo eso ya se extinguió. Entonces, hablar de la extinción del periodismo no es cruel. Yo creo que es necesario asumir que estamos en ese proceso. Y no es que yo me estoy escapando de la literatura, simplemente he hecho un proceso que también me llevó a esta escritura, que es una escritura todavía más creativa que la de la no ficción. No significa que no voy a volver a escribir no ficción, pero sí significa que si estoy en el periodismo, estoy para hacer transformaciones, no estoy para repetir lo que ya hice tantas veces. Ahora, no es una escapatoria. ¿Cuántos otros periodistas no son escritores? Y la gente lo primero que te va a decir es Gabriel García Márquez. Claro, los grandes maestros del periodismo latinoamericano y muchos del boom fueron periodistas. Tomás Eloy Martínez, ¿no? que ahora se ha puesto muy de moda otra vez por Santa Evita, que ha salido como serie de Star Plus, creo, con Natalia Oreiro de protagonista.
A ver, en la literatura latinoamericana, el periodismo es literatura desde el siglo XIX, cuando Martí y Darío y todos los modernistas vivían de esa profesión. La profesionalización de la literatura es la que transforma a las naciones latinoamericanas porque les da contornos claros a sus identidades. Los grandes periódicos de cada una de las capitales fueron el primer espacio de publicación de la literatura, y esa literatura se suponía que era crónica, es decir, que era no ficción, pero si uno revisa se va a encontrar con que en realidad todo era invención. Y allí hay una característica de lo latino que queda soslayada cuando nos dejamos conquistar por una visión colonial, imperialista, digamos, de un Estados Unidos que más calvinista o luterano, yo creo que más calvinista, impone su criterio de que todo debe ser chequeado 4 veces como en New Yorker, y que si no escribimos como ellos, nos estamos rebajando a nuestra vil condición de latinos, ¿no? Ahora, tú lo decías, el periodismo tiene que empezar a buscar otras formas, hay que ser disruptivos, hay que... Pero para hacer eso se tiene que asumir marrón, se tiene que asumir indio, se tiene que asumir negro, se tiene que asumir indígena, se tiene que asumir queer, se tiene que asumir feminista. No es que mágicamente vamos a hacer la experiencia es política y está basada en un autorreconocimiento de un periodismo que surge de otros lados. Por eso creo que ahora lo primero que las redacciones deberían hacer sería volverse diversas y que hubiera presencia de esas diversidades culturales, presencia de la negritud, presencia de los pueblos que están marcando las agendas globales. Lo más vanguardista que puede haber en este momento es una comunidad indígena, porque son las comunidades indígenas las que están en contacto con la naturaleza y las que están defendiendo y ofreciendo sus vidas. Son los más asesinados en América Latina, sobre todo por luchar contra los proyectos multinacionales extractivistas. Estamos hablando ya de una posición política en la que lo creativo es político, ¿no? Y ahí va la cosa. La gente dice, pero ¿cómo va a ser político el periodismo? ¿Cómo va a tener posturas si yo quiero un periodismo objetivo? Que es lo que la gente lo primero que te critica. No, claro, porque la gente consume medios que pertenecen a grupos poderosos en cada país, es distinto, pero en general son las familias que están relacionadas con quienes gobiernan o con los partidos hegemónicos mayoritarios, y esto se reproduce con un sentido común, que es el sentido común de la objetividad. Es esa la película que nos vendieron de Estados Unidos con la pirámide invertida. La pirámide invertida es una fórmula que surgió en la Guerra de Secesión cuando había que transmitir la información con telégrafo. Entonces lo más importante va arriba y lo menos importante va abajo. Como los diarios eran de papel y las máquinas para producirlos no permitían otro modo de cortar que cortar el último párrafo, lo menos importante debía estar abajo. Eso que fue una salida inteligente a un problema mecánico, logístico, ¿no? Y de urgencia de tiempo, se fue transformando en una especie de santo grial del periodismo, en donde cualquier cosa que no fuera información pura era opinión, y cualquier opinión perjudicaba el periodismo. Quedaron afuera el contexto, pero quedó afuera fundamentalmente la narración, y es ahí donde perdemos esta potestad, este tremendo poder de lo latino, que es que nosotros somos todos grandes narradores o narradoras porque tenemos madres latinas, y nuestras madres nos han criado, nos han dado la teta y nos han arrullado contándonos historias, y a sus madres les contaron historias, y a las madres de sus madres, y son narradoras virtuosas. Cuando yo doy talleres, descubro narradores virtuosos en todo el mundo, porque sé que todos tuvieron una lengua materna que los ha formado como narradores. Y abrazar, digamos, un periodismo de objetividad es abrazar una idea perímida, mentirosa, tramposa, que nos encierra en la búsqueda de una, yo diría, de algo que el periodismo también debe ser, de una interpretación de la realidad. En definitiva, todo lo que leemos no es más que una interpretación de la realidad. La gente, los medios influyen en las sociedades, y las sociedades son los que producen el personal que trabaja en los medios. Ajá. La gente generalmente, o por lo menos en Panamá, siempre tienen como punto de crítica al periodista. El periodista es tonto, el periodista es iletrado, el periodista es bruto. Pero la gente a veces no entiende que el periodista es un trabajador y una persona que pertenece a su sociedad, que es reflejo de la sociedad. Claro. Sí, yo creo que no somos en ese sentido representantes
de la sociedad y que hay un descreimiento que es un descreimiento parecido y tristemente parecido al descreimiento sobre los políticos, ¿no? Me preocupa cuando veo unos nuevos periodismos que además cuando intentan combatir la idea de un periodismo hegemónico, mainstream, de grandes grupos económicos, etcétera, solo pueden pensar en la idea de un periodismo militante. El activismo existe y es importante en todas las fases porque son los activismos los que están moviendo las agendas de cada uno de nuestros países. Pero lo cierto es que creer que un periodismo que abraza una idea como una especie de causa última es mejor que un periodismo que no tiene una convicción también es un error. Yo no estoy proponiendo un periodismo militante. Respeto a mis colegas feministas que asumen su periodismo feminista como un activismo, claro que sí, también a los queer, también a los medioambientales. Pero yo creo que no alcanza con tener una posición clara. Se trata de romper una estructura y de trabajar nuevamente con los lenguajes y que sean los lenguajes en donde se expresa la diversidad de lo político. Es decir, no casarnos con las fórmulas para romper las fórmulas y volver a inventarlas. Se está dando algo muy interesante en el podcast. El podcast, por ser una función humana tan importante el oído, que había sido despreciada por el auge de lo visual, ha tenido un resurgimiento de la pandemia y nosotros estamos produciendo podcasts que llegan a tener 3 millones de escuchas porque están construidos desde la narrativa literaria, pero para ser escuchados y para que las elipsis se produzcan adentro de los cerebros de nuestra audiencia, que vivan y experimenten como si estuvieran allí, ¿no? Como solo se puede experimentar con la escucha de eso que nos ha quedado guardado, que podemos llamar lengua materna. Cristian, hablas de los podcasts. El oído, la narrativa para el oído, que requiere mucha atención, requiere prestar mucha atención. Pero estamos en un mundo donde a veces estamos bombardeados de muchos tipos de mensajes, muchas señales, y donde a veces la capacidad de comprensión de la gente se va minimizando, se reduce. Eso también es un obstáculo para este tipo de nuevas narrativas, ¿no? Si eso es real, quizás el impacto de la televisión no haya sido tan duro para buscar esta comprensión de lo real como el impacto de la revolución digital, ¿no? de este proceso en marcha que modifica nuestras mentes y nuestra capacidad de atención y la lleva a fracciones muy mínimas, lo que llaman la generación pulgarcito, niños que nacieron manejando el mundo con un pulgar, y para quienes los dispositivos como el celular ya no son solamente elementos para comunicarse, sino que son el mundo mismo. Generaciones nuevas que ya solo viven allí adentro, como pretende el metaverso, que es el gran proyecto, digamos, hegemónico de lo digital en este momento. Pero es cierto que para poder pensar nuevas narrativas no podemos limitarnos ambicionando una audiencia en principio masiva. Anfibia, por ejemplo, que es la revista que dirijo, anfibia.com, tiene 650.000, 750.000 visitas mensuales únicas, unas 10 millones al año en un país de 40 millones, pero es muy leída después de Argentina en Estados Unidos, Chile, México, Colombia, creo que luego viene España, Panamá también es una plaza donde nos leen mucho. ¿Quiénes nos leen? Es la pregunta. ¿Quién nos lee? Y a nosotros nos lee un público universitario, progresista, liberal, en el sentido, digamos, de los derechos ampliados que ha conquistado la humanidad en los últimos 20 años. Nos lee gente que adora viajar, gente que lee literatura, que mira cine y que está queriendo saber cómo pensar el mundo con un prisma multicultural y que toma decisiones porque son estudiantes avanzados, son estudiantes perspicaces, interesados en el otro, sensibles, que disfrutan de la cultura, que tienen prácticas culturales desde el trap hasta la pintura, pasando por todas las experiencias de lo cultural urbano, que intercambian información, que hablan de los temas de las agendas, no necesariamente impulsados por la noticia, sino porque están interesados en la transformación del mundo.
Y también nos leen los que deciden, los políticos, los empresarios progresistas, los académicos y los educadores. Entonces nuestros textos van a parar a las aulas de las escuelas medias, de las universidades, y se reproducen como materiales de conversación. En definitiva, un periodismo exitoso no es un periodismo que tiene más clics. Un periodismo exitoso es el que crea una narrativa pregnante, tan interesante, que produce conversación. Lo trascendente no es ni siquiera el tiempo de lectura, es lo que provocaste, es haber distraído 5 segundos al otro de su lugar de confort, ¿sí? Que puede ser el chiste de TikTok o que puede ser el partido de fútbol, para hablarle de lo real, invitándolo a tener una noción de lo real, que sea personal, única, intransferible, singular. Quienes nos leen son los que no quieren parecerse a nadie, ¿no? Y por eso son jóvenes, ¿no? Y se viene un movimiento de juventudes absolutamente distintas a las que hemos conocido, que nos van a sorprender. Quizás Panamá lo empiece a vivir recién ahora, a partir de la emergencia de un estallido, ¿no? Que por el hartazgo económico de la desigualdad pospandémico exige y pide lo que cree que merece, que es una condición mínima para poder vivir tranquilamente después de trabajar todo el día. En otros surgió por la educación, como en Chile. En otros por el medio ambiente y las violaciones a los derechos humanos, como en Colombia, ¿no? Quizás el fenómeno Bolsonaro acarree un regreso del progresismo en Brasil. Las juventudes han tenido un rol fundamental en la resistencia política que han hecho al bolsonarismo durante estos años. Y nosotros escribimos y pensamos para ellos y con ellos, y esto se convierte en una especie de reciprocidad permanente. Por eso, cuando pensamos en que no podemos producir mensajes inteligentes porque la gente ya no comprende, nos estamos poniendo una enorme limitación y estamos, digamos que, rompiendo. Yo creo que le rompemos la magia a la apuesta que podemos hacer, que tiene que seguir siendo soñadora, ¿no? No podemos dejarnos llevar por la suposición de que lo nuestro es inútil. Producir sin pensar en las mediciones. Yo creo que las mediciones son importantes para los gerentes de marketing y para los que manejamos los medios. Yo soy director y propietario porque abrimos una empresa en Chile y estoy lidiando con lo que significa eso, ¿no? Que es también entender de números y pedir dinero y hacer alianzas estratégicas y crear productos. Me siento un personaje bastante distinto a otros amigos escritores que solo tienen la preocupación de escribir, porque he decidido defender lo que he construido en los últimos 30 años como periodista, 10 años como también productor de medios, y reivindico eso como un laboratorio de sentido, porque nadie se hace rico haciendo medios en América Latina, excepto que ya sea rico. No voy a lograr yo una especie de florecimiento económico, o sea, de hecho creo que ganaría hasta más dinero como escritor, pero para mí es un campo creativo, no es un campo, digamos, es un campo de sentido. Y yo doy esas peleas desde siempre y las voy a seguir dando. Cristian, el tiempo se nos queda corto, podríamos seguir conversando. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después del Tercer Paraíso? Hace poco, una gran amiga me hizo un señalamiento muy duro, Chema, porque me preguntó qué voy a hacer el próximo año. Yo viajo, este es el viaje número 13 o 14 en 5 meses, te decía el vuelo 25 o 26. Me quedan 8 o 9 viajes más hasta que termino en Guadalajara, que es la última feria del libro del año en México. Vuelvo a México. Y ya tenía diagramado un verano de descanso y luego volver a sentarme, a encerrarme en el sur de Chile, en una cabaña mirando la cordillera, a escribir. Tengo 3 ideas en la cabeza, alguna de ellas va a ganar. Pero mi amiga me dijo: tu padre ha querido que seas demasiado inteligente o exitoso, quizás. Quizás ya cumpliste. Quizás puedas pensar. ¿A qué edad empezaste a trabajar?, me preguntó. Mi primer trabajo fue con mi padre haciendo plaquetas electrónicas para sus inventos de la Patagonia a los 12. Eso significa que llevo casi 40 años trabajando. Y me dijo: después de 40 años de trabajar, ¿no se te ha ocurrido pensar en que podrías no hacer nada? Así que lo estoy evaluando. En una de esas lo que viene es un periodo de descanso real. Ojalá eso se pueda, porque la máquina te devora y te convence de que sos si trabajás. Estoy apenas empezando a atisbar la posibilidad de rendirme ante la vagancia. Que es muy
merecida. Ah, pero totalmente. Y aunque no sea merecida, ¿quién dijo que es mala? Y que probablemente la vagancia te dé inspiración para muchas otras cosas. Es probable. Cristian, ha sido un placer. Gracias, Chema. Gracias por Panamá. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por el tiempo. Y gracias a usted que nos ha sintonizado en una edición más de Influyentes. Yo soy José María Torrijos Legaspi y a nombre de todo el equipo de producción de CERTV le agradezco y nos veremos en una próxima ocasión.